Hola de nuevo. Pues vamos a echar un vistazo ahora mismo a un pequeño accesorio que nos puede resultar bastante útil en ciertas ocasiones. El accesorio en sí es este. ¿Y qué es este aparato aparte de un tubo de PVC? Pues una sonda para medir alta tensión. O sea, si necesitamos ver qué está pasando en el flyback de un televisor, por ejemplo, un monitor o cualquier tipo de fuente de alimentación cuyo voltaje sea superior a lo que soportan habitualmente los polímetros, pues necesitamos una sonda atenuadora. En este caso esto es una sonda atenuadora por 1000, de forma que de cada 1000 voltios solamente dejará pasar uno. 1000 voltios en este extremo, 1 voltio en este extremo. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esta sonda. Aquí he dispuesto este pequeño circuito, un puente rectificador, un condensador de 400 voltios y esto está conectado a la red de casa. 220 voltios, rectificamos, aplicamos el condensador. Teóricamente, según la componente continua, pues vamos a tener como 310 voltios, 312, depende del voltaje de entrada, más o menos. Es lo que deberíamos tener. Vamos a comprobarlo con el polímetro que tengo aquí. Un polímetro normalito y corriente, con una impedancia normal de unos 10 megaohms más o menos, que es lo que suelen tener los polímetros. Así que pues démosle un vistazo al voltaje de salida de este condensador. Bueno, encendemos el polímetro, voltaje en continua, y vamos a comprobar qué es lo que tenemos. En bornes de nuestro pequeño circuito. Bueno, he conectado unas pinzas de este tipo, puesto que me va a resultar más sencillo para poder manejar la cámara y hacer las medidas, hacerlo con seguridad. Bueno, pues tenemos, no me he ido mucho, 317 voltios. Tenemos aquí, en bornes de este condensador. Bien, 317 voltios. Pues nada, vamos ahora mismo a desconectar. Y hacer la medida con la sonda para ver el resultado. Pues ya tenemos conectada la sonda al polímetro. Aquí tenemos el extremo de prueba y vamos a ver qué es lo que ocurre. Tocamos el positivo aquí. Bien. A ver, ahora comprobamos la tensión y podemos ver que tenemos exactamente 314 milivoltios. Como es una sonda atenuadora por 1000, bueno, eso vendrían a ser como 314 voltios. No muy lejos de los 317 que hemos medido antes. Así que está funcionando perfectamente esta sonda. Ahora mismo esto se está probando con una tensión de poco más de 300 voltios, que es una tensión bastante segura,
No dispongo ahora mismo de, en otras ocasiones sí que he tenido a mano pues algún flyback, algún convertidor, y bueno, pues se podría ver en tensiones superiores, las cuales las he probado con éxito sin problema alguno. Pero en este caso pues la prueba es perfectamente válida con una tensión inferior de 300 o 400 voltios. Bueno, pues este sería el pequeño invento, muy útil e interesante. Y ahora pues vamos a hablar un momento acerca de esta sonda. Bueno, aquí hay varias partes. Una de ellas es este cable, esto es cable coaxial, que sale del cuerpo de la sonda. Interesante porque como son tensiones relativamente bajas, pues viene bien que sea un cable blindado y bueno, pues podamos hacer las lecturas con cierta precisión. Esta parte, muy importante, no importante, sino muy importante. Este cable sale junto con el cable coaxial del cuerpo de la sonda y lleva una pinza de cocodrilo. Este es el punto de referencia a masa. Hay que morderlo en el punto de referencia a masa o tierra del equipo a medir. Encontraréis muchísimas sondas que no tienen este punto de referencia, simplemente tenemos la sonda y ya está. Sale un único cable y se supone que aquí pues deberemos enchufar al negativo un cablecito con un cocodrilo al equipo. Vale, eso está bien, eso funciona. Pero las sondas de calidad y seguras, veréis que traen siempre este segundo cable con una pinza de cocodrilo. Este cable coaxial, que se compone de vivo y malla, va a parar al divisor de tensión que hay dentro. En el momento de conectar estos dos terminales, el divisor de tensión ya está trabajando, ya funciona. Este otro es la toma de referencia, pero a la vez es un elemento de seguridad. Si por cualquier motivo en la sonda, que solamente tiene un solo cable de salida, se nos soltara el negativo del tester, los 10, 12, 15, 25.000, 30.000 voltios, los que sean que apliquemos aquí, van a pasar íntegramente, porque no existirá ningún divisor de tensión que actúe al no tener referencia a masa, van a pasar íntegramente por aquí y en el peor de los casos llegarán al tester destruyéndolo. Más bien sería en el mejor de los casos, perdón, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos llegarían hasta nuestras manos. Podría cebarse un arco y saltar hacia nuestras manos esta alta tensión. O sea que este cablecito de referencia masa, antes de hacer ninguna medida, siempre al equipo. A partir de ahí medimos. Como podéis ver, es muy larga. Esta sonda pues bien hace unos 60 centímetros. El motivo de esto es que es una tira de resistencias. En este caso es una sonda de 600 megas, 0,6 gigaohms. Tengo otra versión de 1 gigaohm. Y esto es una tira de resistencias continua. 60 resistencias de 10 megaohms, que componen 0,6 gigas y luego el divisor de tensión. En este caso pues hay 100 resistencias, esta incluso es un poquito más corta porque hay un pliegue en el interior. Lo suyo sería que fueran todas en una misma línea, continuas. Pero esto sería enorme, esto sería imposible de manejar. Así que pues bueno, como más segura sería este modelo, una línea continua. Evitamos problemas de oscilación, etcétera.
al haber un bucle, una vuelta. Por supuesto, estas sondas están pensadas para tensiones continuas y alternas en frecuencias muy bajas, o sea, 50 hercios, 100, no sé si 200 hercios, no más. Aquí no puede haber RF. En el momento que haya RF con tensiones altas, todas las resistencias que hay aquí saltarían, porque la RF iría saltando a través de ellas. Con lo cual, solo para tensiones continuas, que es lo que habitualmente encontramos en los equipos de alta tensión, en los flybacks y demás elementos suelen ser de alta tensión. Suele ser de tensión continua. Vamos a echar un vistazo al esquema este. Y aquí tenemos un rudimentario pero claro y sencillo esquema de cómo funcionaría esta sonda para medir altas tensiones. Aquí tenemos la resistencia de 1 gigaohm. No es una resistencia, en este caso son 100 resistencias de 10 megas. Aquí tenemos la resistencia de 100K que conforma el divisor de tensión. Este lado serían las dos bananas que van al polímetro. Aquí iría la punta de prueba y esto representa la alta tensión. Y por supuesto, jamás olvidarse de la pinza de referencia masa. Un cablecito al divisor de tensión, de manera que por un lado tenemos el divisor de tensión trabajando en el tester y por otro lado tenemos la referencia masa del equipo. Así que pues este sería el esquema. Nos va a venir muy bien que sean 100 resistencias, porque una sola resistencia de 1 gigaohm sería complicado y caro de encontrar, aparte de que sus dimensiones, al ser posiblemente una resistencia relativamente pequeña, podemos encontrarnos con el problema de que si aplicamos 50, 60, 70.000 voltios en su extremo, pueda llegar a cebarse un arco. Así que una tira de resistencias, de 100 resistencias, 60, 80, 100 resistencias, pues bueno, va a tener una longitud mayor y evitará que se puedan cebar arcos. Con lo cual, pues, parece más interesante el poner un conjunto de resistencias que una sola resistencia. Por supuesto, a tener en cuenta que esta sonda, una vez la montemos, con su referencia masa, pinchemos aquí, esto tiene un consumo. Así que habrá que calcular este consumo en función de lo que pueda soportar el circuito a medir. Porque cuando pinchemos aquí pues habrá una caída de tensión. Suele ser muy poca y por lo general pues este circuito es válido para prácticamente cualquier cosa. Es bastante estándar. De hecho las ondas comerciales son de 0,6, entre 0,6 gigas y 1 gigaohm, o sea que digamos que es una sonda bastante estándar. Pero hay que tener en cuenta ese detalle, que ese circuito que vamos a poner es muy crítico, de muy poca intensidad, pues puede llegar a morrarse al pinchar esta sonda. Y bueno, pues por lo demás aquí tenemos el esquema. Sobran más palabras porque es muy sencillo de construir. Con un conjunto de materiales, de resistencias, unos trozos de tubo de PVC, tubería de PVC, una punta puede ser una punta de tester, bueno, lo que tengamos para hacer de lanza, por decirlo así, para hacer de lo que es la lanza de medida. Unas bananas, un trozo de cable coaxial. Bueno, la verdad es que es relativamente sencillo montar esta sonda y bueno, pues nos puede venir francamente bien para según qué ocasiones. Hasta luego.